Saludamos al licenciado Henry Llanes. Él es miembro y directivo del colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES, entidad que agrupa afiliados al IES y jubilados y que ha pretendido cambiar una importante normativa, la Ley Orgánica de Seguridad Social en el país. El presidente de la República acaba de objetarla parcialmente. ¿Cómo queda esta ley, licenciado Llanes? Buenos días, estimado Gustavo. Cordial saludo para usted y para la audiencia. Aquí tengo la El veto. objeción, sí, el veto parcial, objeción parcial por inconstitucionalidad y objeción parcial por inconveniencia, dice el, dice el veto del presidente de la República. Y en cuanto al procedimiento, esto pasa a conocimiento de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene el plazo de 30 días para pronunciarse respecto de este veto por inconstitucionalidad y luego al tiene que remitir a la Asamblea. Asimismo, la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social tiene 15 días para tratar el tema. Previamente la Secretaría tiene que remitirlo a la Comisión en 3 días. Entonces, una vez que la Comisión de Derecho al Trabajo termine esos 15 días, lo puede hacer antes también. Lo puede remitir o tiene que remitirlo al presidente de la Asamblea para que él en el plazo de 5 días, en el plazo de 5 días, lo ponga en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Así que ese es el procedimiento. Nosotros, el día de mañana, estaremos presentando a la Corte Constitucional nuestras observaciones a la objeción parcial por inconstitucionalidad que ha formulado el señor presidente de la República, y también le vamos a pedir a que nos reciba en audiencia, porque nosotros somos los proponentes de la iniciativa popular normativa. Lo hemos hecho en el marco de los derechos que establece la Constitución y la ley. Así que estamos seguros que la Corte Constitucional nos va a atender y nosotros vamos a presentar un consistente documento de argumentos jurídicos para que la Corte los analice. La Corte tiene buenos abogados, tiene buenos miembros, buenos jueces que integran este organismo, y estamos seguros que serán minuciosos, como lo han hecho en otras ocasiones, de darse el tiempo necesario para que el pronunciamiento de la Corte tenga consistencia constitucional, ¿no? ¿Qué pasó, licenciado Llanes, con esa primera solicitud que hicieron ustedes al presidente de la República el 25 de marzo para reunirse con él? No fuimos atendidos por el señor presidente de la República, como todavía no es campaña, todavía no es el tiempo de los votos, y entonces por eso no nos recibió, porque si hubiéramos estado en campaña electoral y con la necesidad de los votos, estoy seguro que el señor presidente nos hubiera recibido en el mismo día o al día siguiente, ¿no? Entonces, como no estamos en esa temporada, en esa época, entonces no nos atendió. Entonces le enviamos, aparte de la solicitud del 25 de marzo, le enviamos dos oficios posteriores de manera muy fundamentada de lo que eran los antecedentes, ¿no? Y de los objetivos para reformar la ley de seguridad social y la ley del Banco del IES. Pero como digo, no estamos en campaña electoral, entonces no nos atendió. Como usted lo señala muy bien, este es un tema, al momento diríamos, tripartito en cuanto al trámite que se está dando. Y un importante actor es la Corte Constitucional. ¿Qué discrepancias ven ustedes entre aquellas disposiciones que ha tomado la Corte con respecto a este proyecto de ley y el resultado final tras haber pasado por la Asamblea y ahora por este veto parcial del presidente? Entiendo que a la Corte fue notificada el viernes anterior, porque este, 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 este veto es desde Miami, con fecha Miami, 12 de abril del 2024. Es decir, estando el presidente de la República en Miami, hizo el veto, ¿no? Con firma electrónica, ¿no? Entonces entiendo de que esto ya fue notificado a la Corte Constitucional, de manera que los 30 días corren desde el día siguiente de la notificación, es decir, desde el sábado 13, tendrían ellos tiempo hasta el 13 de mayo
para pronunciarse respecto de este veto. Así que ya, ya acorde de nuestra parte también, estimado Gustavo, de poder ilustrar correctamente a la Corte sobre la objeción parcial que ha hecho el señor presidente de la República, y nosotros tenemos argumentos de peso para contrarrestar este veto que lo ha presentado el señor presidente por objeción de inconstitucionalidad. Nosotros tenemos Como cuatro parte argumentos. principal, como Nosotros parte tenemos principal cuatro de este argumentos. veto se había presentado ese tema de la configuración del Consejo Directivo del IES. ¿Van a refutar Sí, también en esa parte? sí, allí hay una argumentación jurídica traída de los cabellos, ¿no? Eh, Ellos quieren partir de lo que dispone el artículo 371 de la Constitución de la República sobre las fuentes de financiamiento de las prestaciones del Seguro Social, y que en este caso corresponde a los afiliados al Estado en condición de empleador y también por obligaciones que tiene de la ley, y también a los empleadores, ¿no? Y entonces hacen una interpretación jurídica forzada, partiendo de ahí, para que entonces sostengan el criterio de que en función de esa disposición del 371 de la Constitución de la República, así debe conformarse el órgano de gobierno del IES. Están analizando fuera de contexto esta discusión, y yo diría forzada jurídicamente, ¿no? Porque eso es lo que ahí por ahí va nuestro análisis para entregar a la Corte, y ya lo tenemos hecho, Gustavo. Nos faltan unas pocas cosas de argumentar, pero lo tenemos hecho. El 371, querido amigo, querida audiencia, es referente al financiamiento de las prestaciones de el seguro universal obligatorio. Entonces no puedo ser tan ingenuo, o no decir otra cosa, que tome de ahí esas disposiciones para decir el gobierno también del IES tiene que conformarse de manera tripartita, ¿no? Uno. Dos, nosotros le estamos diciendo a la Corte de que la Constitución actual no concibe el gobierno tripartito en sus disposiciones. Y en derecho público, pues hay que aplicar lo que está escrito, y lo que no está escrito no hay que aplicar. Tercero, ellos, mira lo que hacen, lo que hace el gobierno, sea por una mala asesoría jurídica o por querer engañar. Ellos dicen de que ellos apelan e invocan los derechos de las personas que están estipulados en el artículo 11, numeral 2, y en el artículo 66, numeral 4, que se refieren a los derechos de las personas. Pero ellos parten de ese criterio para decir que el gobierno también tiene derechos, para decir que los empleadores también tienen derechos, cuando no es así. Los derechos es para las personas, y el Estado tiene, los señores abogados, y el Estado tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de sus derechos. Yo soy sociólogo, pero no, pero tampoco la materia jurídica es una cosa que de altísima especialidad para decir, para dar los argumentos. Simplemente en muchas cosas hay que tener sentido común. Y entonces no puede hacer eso. Los derechos, entonces ellos equiparan que partiendo de ese criterio, entonces el gobierno tiene derecho a participar en el consejo directivo del IES, ¿no? Entonces los empleadores tienen derecho a participar en el consejo directivo del IES. Es una interpretación forzada. Yo digo que en la Corte, allí hay abogados especializados en derecho constitucional, allí hay abogados especializados en derecho social, allí hay abogados especializados en derechos humanos. Les van a hacer reír este tipo de argumentación que presenta el Ejecutivo. ¿Qué más presentan? ¿Qué más presentan como asuntos de inconstitucionalidad? Mire, lo interpretan al revés, al artículo 372 de la Constitución de la República. El 372, que le estoy diciendo a la Corte, dice que los fondos y reservas del Seguro Universal Obligatorio no son del fisco. Si no son del fisco, ¿por qué el fisco maneja fondos y reservas que no son del fisco? Eso le estoy diciendo. Y segundo, esa disposición 372 dice que ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de fondos y reservas. Justamente lo que está haciendo el gobierno, o lo que viene haciendo el gobierno, es interviniendo en el manejo de fondos y reservas y menoscabando el patrimonio. Y le estoy diciendo a la Corte, ¿y cómo menoscaba el patrimonio? Cuando no cumple las disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y cuando no paga las deudas que se han ido acumulando, que hasta julio del año 2023 eran de 10.051 millones de dólares. Así que mi trabajo como una persona que yo soy especial, digamos, formado,
y he sido muy cuidadoso. De formación, yo soy sociólogo, soy un licenciado en sociología y ciencia política. Yo sí sé cómo se maneja, cómo se manejan las instituciones y desde mi formación profesional, sí entiendo también el tema jurídico, el tema constitucional, el tema de las leyes. Sí los entiendo, porque sí leo, porque sí interpreto, porque sí comprendo y trato de comprender bien para no distorsionar la norma. Entonces, en esa línea yo estoy argumentando, mi querido Gustavo, a la Corte, y estoy seguro que la Corte va a observar correctamente lo que yo le voy a decir. Y hablando institucionalmente, el Frente Nacional por un Nuevo IES que usted representa, lo que pretendería entonces, si le entendemos bien, es poner a prueba el documento de veto parcial ante la Corte Constitucional. Correcto, correcto, querido Gustavo, es la palabra adecuada de una persona inteligente como usted. Nosotros le vamos a poner a prueba el veto con nuestra argumentación. Y obviamente, haré unas consultas también para ratificar lo que estoy diciendo a amigos abogados, ¿no? Hoy noche lo voy a hacer, a efectos de que nuestras observaciones estén apegadas a la norma y tengan fundamento jurídico, es decir, y con datos, o sea, a la norma que nosotros la vamos a observar, la vamos a demostrar con datos, ¿no? Entonces, así vamos a partir. Y también a nosotros nos corresponde participar en el debate de la Corte, porque nosotros somos proponentes y la iniciativa popular normativa es parte de un derecho que ciertos abogados y que el gobierno no las ha respetado. Obviamente la Asamblea también las distorsionó. Nosotros partimos de un derecho, que es que derecho a presentar proyectos de ley mediante iniciativa popular normativa cumpliendo requisitos de derechos políticos, de presentar el proyecto de ley de manera fundamentada con la exposición de motivos y la parte normativa, y luego cumpliendo el 0.25% de las firmas del padrón electoral. Esta iniciativa que nosotros la presentamos, yo voy a presentar a la Corte el informe de una comisión de parlamentarios de la Asamblea anterior, ya que le presentaron al Pleno, en donde el informe de esa comisión dice que el proyecto de ley se enmarca en disposiciones constitucionales y de ley. Por eso es que esa comisión lo aprobó por unanimidad. Y por eso es que el Pleno de la Asamblea anterior lo aprobó por unanimidad. Entonces yo le voy a presentar también ese antecedente, así como el proyecto de ley, a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional tome debida nota de lo que estamos nosotros observando y sobre todo y planteando. A la Corte le vamos a decir que el artículo 8 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dice que los proyectos de ley, perdón, el artículo 9, dice que los proyectos de ley no pueden ser rechazados. Y entonces los órganos del Estado tienen que respetar, y además había, de acuerdo a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que aquí la tengo, de acuerdo a esta ley, la Asamblea Nacional tenía que haber observado minuciosamente de que el proyecto de ley se inscriba en el marco constitucional. Si el proyecto de ley, dice aquí el artículo 9, si el proyecto de ley no se inscribía en el marco constitucional, el proyecto, la Asamblea le podía pedir a los proponentes, es decir, a nosotros que enmendemos. Si no nos pedía a nosotros a que enmendemos, la Asamblea le tiene la facultad legal, de acuerdo a esta ley, de enviarle a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional haga la enmienda. Entonces le vamos a decir a la Corte que el proyecto se sujetó estrictamente a la Constitución, por eso es que no se aplicó lo que dice el artículo 9 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Yo he sido parlamentario, Gustavo, 2 veces, y no iba a cometer el error, porque yo cuando estuve en el Parlamento, sí actué con la responsabilidad que me caracteriza mi vida, tanto pública como privada. Yo fui parlamentario 2 veces, y entonces tenía que revisar todas estas normas para que justamente la Asamblea o el gobierno no argumenten de que es un proyecto que no tiene consistencia jurídica. Y entonces ya se tenía que, de mi parte, ser muy minucioso a no darles chance ni a la Asamblea ni al Ejecutivo que argumenten eso para no tramitarlo. Aquí lo que sucede, que le voy a decir a la Corte, es que es la Asamblea la que distorsionó el proyecto de ley, y que producto de esas distorsiones hace que entonces el presidente de la República se pronuncie con el veto. Mire, por ejemplo,
ese disparate que hizo la Asamblea, de que el asambleísta alterno sea el que reemplace, perdón, el vocal alterno sea el que reemplace al vocal principal del gobierno, que sería el presidente del Consejo Directivo del IES, en una ausencia temporal o definitiva. O sea, acabo de decir a otro colega periodista, estimado Gustavo, es como decirle a la Asamblea que en caso de ausentarse el señor presidente Henry Kronfle Cosaya de la presidencia de la Asamblea, temporal o definitivamente, tendrá que principalizarse el alterno de él para que sea él el presidente de la Asamblea. No puede ser, pues, ¿no? No puede ser. Para eso hay una vicepresidenta, en este caso de la Asamblea, para que lo subrogue al presidente de la Asamblea en ausencia temporal o definitiva. Bueno, lo mismo tenía que hacerse en el Consejo Directivo del IES, pero como no hay una formación holística de la realidad, como no hay una comprensión holística de la realidad, cometieron el disparate que cometieron en la Asamblea Nacional y Ante la toda Asamblea Nacional. esta, ante toda esta argumentación jurídica que está interponiendo el Frente Nacional por un nuevo IES, ¿qué tipo de disposición o sentencia eventualmente podría emitir la Corte Constitucional? Nosotros vamos a pedir a la Corte que, porque ella sí tiene una facultad. Ah, no, es que es lindo el derecho cuando yo no me quise ser abogado. O sea, no me gustó la abogacía. Pero en cambio, desde lo particular, a mí sí me ha gustado analizar las normas y entenderlas y comprenderlas. La Corte, creo, Gustavo, tiene una facultad de modular las normas. Tiene esa facultad de modular las normas. Entonces, en esa tarea de modular las normas, la Corte Constitucional puede incorporar textos o cambiar textos o suprimir textos y, y reemplazar lo que está en la norma o en este caso lo que está en el proyecto. Entonces le estamos pidiendo que en función de esa facultad constitucional de modulación de las normas, ¿ya? Le voy a solicitar a la Corte que incorpore los textos que nosotros presentamos en el proyecto de iniciativa popular normativa para que sean enviados a la Asamblea Nacional. Obviamente, en los textos del proyecto, la Corte puede analizar de manera minuciosa lo que estamos poniendo allí, y si la Corte cree que inclusive se los debe mejorar en su redacción, la Corte lo puede hacer y le puede sugerir a la Asamblea que incorpore esos textos al proyecto de ley. Le puede sugerir. Entonces la Asamblea, ¿qué tendría que hacer? Ante un pronunciamiento de la Corte, ya lo puede cambiar. Vea usted, la Asamblea ya no lo puede cambiar. ¿Qué haría la Asamblea? Aprobar los textos que le dice la Corte Constitucional. Entonces aquí, yo creo que, querido Gustavo, la Corte al final va a tener todas las prerrogativas, ¿no?, de pronunciarse si esto que nosotros hemos presentado debe ser ley de la República o no lo debe ser. ¿De qué depende? De que nosotros le entreguemos un documento a la Corte bien argumentado, jurídicamente, constitucionalmente. El tema nosotros lo tenemos clarito. Los derechos son para las personas. El gobierno tripartito no existe. No se puede aplicar el 371 de la Constitución. Y el artículo 372 dice que el Estado no debería intervenir en el manejo de los recursos del Seguro Social. Son esos 4 argumentos de carácter jurídico, apegado a la Constitución, que nosotros los vamos a fundamentar para darle a conocer a la Corte. Y también vamos a pedir a la Corte a que nos reciben audiencia. De acuerdo al artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, le vamos a pedir a la Corte que también nos reciben audiencia, tanto el juez ponente como el Pleno, de ser necesario, ¿no? Licenciado Yanes, luego de que este proyecto de ley pasó por la Asamblea Nacional, hemos conversado con varios expertos en todo el espectro en cuanto a su forma de pensar sobre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pasando por la doctora Borja, Augusto de la Torre, ustedes como propulsores de este proyecto como Frente Nacional por un Nuevo IES, y nos dio la impresión de que a nadie dejó satisfecho la forma final de este proyecto. Lo está demostrando además el presidente de la República con su veto parcial. Nos da la idea que quedó como una especie de Frankenstein en una composición llena de retazos que no complace a nadie. La pregunta sería, ¿considera usted que es posible llevarlo a una normativa más aceptable a través de este trabajo que haría la Corte Constitucional?
A ver, tres cosas. En primer lugar, yo discrepo con los argumentos de la doctora Borja, porque ella parte de lo que argumenta el convenio de la OIT, ¿ya? El convenio de la OIT habla sobre el tripartismo, pero la doctora Borja no ubica ese concepto del tripartismo en el contexto histórico. Pero era un pensamiento de país, de Estado, de nación. Entonces era un acuerdo más de carácter político. Pero yo no voy a partir de allí, de ese criterio, para decir que en el Consejo Directivo del IES debe conformarse un gobierno tripartito. Entonces la doctora Borja está equivocada en ese sentido. El otro tema de que también tanto Augusto de la Torre como Walter Espuri y Pablo Lucio Paredes dice que el proyecto no abordó temas fundamentales para solucionar el problema del seguro social. Nosotros no lo podemos hacer. Lo que pasa es que ellos argumentan sin leer la Constitución y la ley. Nosotros solo le pongo la siguiente reflexión. Mire, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dice que nosotros en la iniciativa popular normativa no podemos meternos en temas que, por ejemplo, le causen egresos al presupuesto del Estado, le causen gasto al presupuesto del Estado. Si ellos querían, por ejemplo, querían incrementar la edad de jubilación, incrementar los años de aportes, porque es lo que querían, o incrementar los porcentajes de aportes. El Estado como empleador, es que uno tiene que... Mire, si hubiéramos hecho eso, significaba de que el Estado como empleador, Gustavo, tenía que buscar una fuente de financiamiento para, como empleador, incrementar los aportes al Seguro Social. Pero yendo al tema de fondo que le había plantado, ¿cree usted que la Corte Constitucional va a tener la sabiduría para darle una forma más aceptable a este proyecto? Sí podría ser, porque en cuanto a la distorsión, Gustavo, nosotros no lo presentamos de manera distorsionada. El que le presentó el que le distorsionó fue la Asamblea. Nosotros, Gustavo, como varias veces usted ha tenido la gentileza de entrevistarme, ¿qué le he dicho a usted? Que el proyecto de ley persigue dos objetivos. Le he dicho a usted y a todo el país, dos objetivos. Uno, modificar el Consejo Directivo del IES y el directorio del banco para que los afiliados y los jubilados tengan una mayor representación. ¿Y por qué razón? ¿Y por qué motivo? ¿Y por qué antecedente? Sencillo, Gustavo, que le dije a usted, porque son los afiliados los que sostienen las prestaciones del Seguro Social en función de sus aportes, no es el Estado. El Estado le debe más de 11.000 millones de dólares porque justamente no cumple lo que dice la ley, ¿ya? Y entonces, ¿quiénes son los que sostienen? Los afiliados, ¿ya? Los jubilados, ¿no? Punto final en esta reflexión. Uh-huh. La Corte sí lo podría hacer. La Corte sí lo podría hacer. Pero sabe, Gustavo, para que usted quede con esta idea principal, ¿sabe por qué se oponen? Porque la propuesta nuestra es una ruptura de poder. Eso es un quiebre de poder. Es un quiebre de poder. Es un quiebre de poder para que sean los trabajadores, tanto activos como jubilados, los que manejen, y no los empleadores, y no el gobierno, y no esta representación minoritaria de los asegurados en el Consejo Directivo, que son los causantes del mal manejo del seguro social y de la corrupción, y quieren seguir en esa línea. Están equivocados. Entonces, Gustavo, bueno, yo lo que creo es que la Corte se va a tomar el tiempo para hacer bien las cosas, y también nosotros tenemos que hacer bien las cosas en presentar nuestras observaciones a las objeciones del señor presidente de la República. Bien. En materia Gracias por habernos atendido, licenciado Yanes. Muchas gracias, Gustavo. Un buen día. Un abrazo por usted. Pase bien. Declaraciones del licenciado Henry Yanes Suárez. Él dirige el colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES.